El cuerpo estaba allí, rígido, reseco, olvidado en una esquina de la abadía de Westminster. Había pasado más de un siglo desde su muerte, sin embargo, seguía entera. Como si algo o alguien se negara a dejarla descansar. Durante años su ataúd sin sellar fue una rareza macabra que todo visitante podía observar. Dicen que los obreros la veían cada vez que trabajaban en la iglesia. Algunos murmuraban que sus ojos parecían entreabiertos, otros que su rostro aún conservaba algo de belleza. Y entonces ocurrió. El rey Enrique VII, sí, el mismo que rompió con Roma, que mandó decapitar a sus esposas y que murió podrido, paseó entre los restos de sus ancestros hasta detenerse frente a ella. La historia recogida por un cronista alemán años después asegura que el rey más temido de Inglaterra se inclinó sobre su cuerpo y la besó. Un acto de devoción, un gesto enfermizo, una forma de decirle, gracias, sin ti yo no existiría. Porque esa mujer momificada y olvidada fue su bisabuela. Y su sangre, mezclada con escándalo y ambición, fundó la dinastía más polémica que ha visto Inglaterra, los Tudor. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué había hecho para merecer tanto silencio en vida y tanto morbo en la muerte? Esta es su historia. Y no es un cuento de hadas. Catalina nació en 1401, en medio del caos. Era hija del rey Carlos VI de Francia, apodado el Loco, y de Isabel de Baviera, una reina acusada de frialdad, manipulación e infidelidad. Su padre sufría episodios psicóticos, creía estar hecho de cristal y temía romperse si lo tocaban. A veces no reconocía a sus hijos, otras huía al bosque o se encerraba durante semanas. La corte francesa se dividía entre Armagnacs y Borgoñones, mientras Catalina crecía en ruinas emocionales y políticas. Su madre, demasiado ocupada protegiendo su poder, tampoco le ofrecía afecto. Hay quienes aseguran que llegó a vender joyas de la corona mientras el país colapsaba económicamente. Catalina no era más que una pieza en un tablero en guerra. Su nombre ni siquiera aparecía en las crónicas importantes. Y sin embargo, su linaje era valioso. En tiempos de guerra, una princesa olvidada podía ser la llave para la paz. Así fue como Catalina fue criada no para gobernar, sino para ser intercambiada. Su cuerpo, su firma, su existencia eran una moneda diplomática. A los 18 años, fue entregada a un enemigo, Enrique V de Inglaterra. El Tratado de Troyes lo convirtió en heredero legítimo de la corona francesa, desplazando al delfín Carlos. Catalina, símbolo de ese tratado, fue enviada a casarse con el hombre que había humillado a Francia en Azincourt. La unión fue política, fría, estratégica. Pero cumplió con su papel, sonrió, caminó detrás de su esposo y concibió un heredero. Apenas un año después del matrimonio, Enrique V murió de disentería. Catalina, con 21 años, quedó viuda y con un bebé en brazos. El futuro Enrique V. Lo que vino después no fue respeto ni protección, sino sospechas y restricciones. El Parlamento inglés dictó una ley solo para ella, no podía volver a casarse sin aprobación del rey y del consejo. Pero el rey era su hijo, un bebé. Catalina quedó atrapada en una viudez forzada, sin poder rehacer su vida, sin libertad, sin aliados. Vivía sola, apartada, observada. Inglaterra no la quería como figura pública. Era extranjera, fértil, peligrosa. Y fue en ese exilio dorado donde conoció a Owen Tudor, un galés de sangre noble pero sin fortuna, parte de su servicio doméstico. Se cree que era el encargado de su guardarropa. No debía hacer historia. Hasta que la miró, y ella le devolvió la mirada. No hay cartas ni registros. Solo rumores, susurros, y luego niños. Al menos 4. Algunos dicen que se casaron en secreto, otros que fue un romance clandestino. Pero fue real. Catalina, la reina viuda, encontró deseo y consuelo en un sirviente. Fue un acto de rebeldía. En un mundo donde las mujeres eran propiedad incluso después de enviudar, Catalina eligió vivir. Esa relación, escondida durante años, sembró la semilla de la dinastía Tudor. Vivieron su amor como pudieron, en un rincón olvidado del poder. Tuvieron hijos, entre ellos Edmundo Tudor, quien cambiaría el curso de Inglaterra. Pero el escándalo no fue tolerado. Cuando Catalina enfermó gravemente en 1437, fue enviada a la abadía de Bermondsey. Un santuario forzado. Murió allí, a los 36 años. Sin ceremonia, sin honores. Fue enterrada en la abadía de Westminster, pero no en una tumba sellada, sino en un ataúd mal cerrado. Y así comenzó la leyenda macabra. Owen Tudor fue arrestado por atreverse a amar a una reina.
encerrado en Negate, liberado y finalmente ejecutado durante una revuelta. Pero Edmundo, su hijo con Catalina, sobrevivió. Y se casó con Margarita Beaufort. De esa unión nació Enrique Tudor. El futuro Enrique VII. Sí, el mismo que, décadas después, se detendría frente al cadáver de su bisabuela y la besaría. Lo que empezó como un romance oculto entre una reina viuda y un sirviente terminó como el inicio de una dinastía. Catalina nunca vio a su nieto reinar. Nunca supo que su sangre traería reformas religiosas, guerras civiles y coronas ensangrentadas. Durante siglos, su cuerpo permaneció en Westminster. Pero no descansaba. No tenía lápida, ni escudo, ni paz. Por razones desconocidas, el ataúd fue dejado parcialmente abierto. La tapa se desplazó con los años. El aire, el polvo y la curiosidad hicieron el resto. Su cuerpo se conservó de forma perturbadora. La piel se volvió cetrina, los rasgos, rígidos. Se convirtió en una atracción secreta. Sacerdotes, obreros, visitantes hablaban de ella como una reliquia prohibida. La historia más morbosa llegó de la mano de Paul Enzner, un cronista alemán que en el siglo XVI aseguró haber visto el cadáver. Según él, Enrique VII se detuvo frente al ataúd y la besó. ¿Respeto? ¿Ritual? ¿Locura? ¿Culpa? Nadie lo sabe. Pero esa imagen cruzó los siglos. La tumba de Catalina fue abierta una y otra vez. Fue tocada, movida, expuesta. Estuvo a la vista del público por más de 200 años. Una madre de reyes convertida en espectáculo. No fue sino hasta el siglo XVII que alguien, finalmente, ordenó cerrar su ataúd con dignidad. Pero ya era tarde. Catalina había sido despojada de todo, del amor, del poder y hasta del descanso eterno. Y aún así, su presencia persistía. Pocos cuerpos han sido tan profanados y tan recordados. Catalina de Valois no fue una estratega, ni una guerrera, ni una reina poderosa. No firmó tratados, no dirigió ejércitos. Pero su silencio, su marginalidad y su amor prohibido movieron hilos invisibles que tejieron una de las casas reales más famosas del mundo. Fue una niña nacida del caos, vendida como tratado de paz, vigilada por miedo, castigada por vivir. La historia quiso borrarla. Pero Catalina no desapareció. Ni siquiera la muerte la silenció. Su cadáver maldito, besado, expuesto y profanado, mantuvo su recuerdo flotando entre vitrales rotos y mármoles fríos. Y aunque los libros la redujeron a un pie de página, su sangre y su linaje construyeron reyes, guerras y revoluciones. Y quizá, solo quizá, por eso Enrique VII se detuvo ante ella. Tal vez no fue locura. Tal vez fue reconocimiento. Tal vez fue una confesión muda del hombre que lo tuvo todo, a la mujer a la que no dejaron tener nada. Hoy su tumba al fin descansa. Pero su historia, ya no. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros al contarla, suscríbete y acompáñanos en este viaje por las sombras de la historia. Dale like, compártelo con quien aún crea que las reinas vivían en cuentos de hadas, y déjanos tu comentario.